menos perspectivas para la colaboración regional, presentando los panelistas que van a participar en el día de hoy. Tenemos a Ana Boggio, doctorado y máster en salud ambiental, asesora regional en seguridad química en la unidad Cambio Climático y Determinantes Ambientales de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Marco Antonio Vigilato, médico veterinario, asesor regional en el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria, Panaftosa OPS-OMS. Carolina Guzmán Quilo, química farmacéutica, profesora titular y jefe del Departamento de Toxicología de la Escuela de Química Farmacéutica, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos, a cargo del Centro de Información y Asesoría Toxicológica CIAT de Guatemala. Fan Huy, médica especializada en enfermedades infecciosas y parasitarias, magíster en epidemiología y doctorado en salud pública. Actualmente es responsable de la producción de inmunoglobulinas de origen equina del Instituto de Butantan, Brasil. Se agradece que las preguntas y comentarios y aportes que se realicen a través del chat y al final de la presentación daremos el espacio a leer. E invitamos al doctor Marcelo Cor, doctorado en Ingeniería Química y máster en Salud Pública, jefe de la Unidad de Cambios Climáticos y Determinantes Ambientales de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, a dar apertura a este seminario web. Muchas gracias. Adelante, Marcelo. Gracias, María Noel, y muy buenos días y buenas tardes a todos ustedes, y bienvenidos a este webinario sobre antídotos y antivenenos, organizado por la Unidad de Cambio Climático y Determinantes Ambientales de la Salud, conjunto con Panaftosa, ambos del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Determinantes Ambientales de la Salud. El webinario va dirigido a nuestros profesionales y autoridades relacionadas a los temas de seguridad química y toxicología, con trabajos relacionados a los antídotos y antivenenos en los centros de intoxicaciones y laboratorios públicos productores de antivenenos. La Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible nos brinda una gran oportunidad y un gran desafío para fortalecer la capacidad técnica de los países y sus profesionales en la atención clínica de intoxicaciones. En particular, el indicador 3.9.3 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 sobre la mortalidad atribuible a las intoxicaciones no intencionales nos abre la puerta para poder fortalecer el monitoreo, la vigilancia y acciones necesarias para que el sector salud esté preparado y responda de forma adecuada en la gestión clínica de personas afectadas por posibles intoxicaciones y en este caso específico por el uso también de antídotos y antivenenos. Desde la OPS, la Agenda para las Américas sobre Salud, Ambiente y Cambio Climático 2021-2030 de la OPS recientemente desarrollada, nos presenta un camino para llevar adelante este trabajo para los próximos 10 años. Agradezco realmente el trabajo que Ana Boischio de nuestra unidad y Marco Vigilato de Panaftosa por organizar este evento, a María Noel de la Universidad de la República de Uruguay por facilitarlo y por coordinarlo, y más importante y todo, por sobre todas maneras, a todos ustedes por la valiosa participación con presentaciones y discusiones que nos va a permitir aprender y avanzar. Muchísimas gracias y les deseo el mejor éxito en estos 2 días. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por tus palabras, y bueno, damos comienzo con la presentación de Ana. Falta la presentación. Está en... No, falta el modo presentación. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Muchas gracias a todos os participantes e panelistas nesse evento.
para comentar sobre nosso trabalho em desenvolvimento sobre os antídotos. Antes de chegar aos antídotos, quisera fazer alguns comentários sobre os centros de intoxicação, que são as unidades de saúde a cargo de estas considerações sobre antídotos. Aproveito para comentar-lhes sobre o documento da OMS de 2020, que reemplaça um documento anterior de 1997, sobre as diretrizes para estabelecer ou para ser o funcionamento de um centro de intoxicação. Acá eu expongo os aspectos abordados no documento, pero vou fazer alguns comentários mais generalizados sobre todos. Então, são muitos os modelos dessas unidades, que pode ser solo de informação ou pode estar mais cerca de uma unidade clínica, como um hospital, ou de um laboratório. Então, as ubicações institucionais são distintas e o personal são pessoas bastante especializadas. Contamos muito com as redes de profissionais, tanto nacionais, regionais e globais, de vários âmbitos que tratam de assuntos, de temas diversos. Trabalhamos também com várias bases de dados, alguns abertos, alguns restringidos e alguns de instituições internacionais, como as que citamos acá de la OMS, OPS, pero também de FAO, PNUMA, OCDE e outras agências que têm bastante informações. Em geral, se pode dizer que essas unidades de saúde tratam da prevenção e gestão das intoxicações, para apoiar justamente nesse serviço bastante especializado. Os públicos metas também variam. Às vezes são público em geral e às vezes muito mais para o personal médico que está em la linha de frente. Vale comentar, e nesse mesmo documento da OMS de 2020, alguns antecedentes sobre a relevância de los químicos, de las substâncias químicas em nossa vida em geral. Há um estimado de 40 a 60 mil substâncias químicas, pero às vezes se habla também de 200 mil, esses números variam, porque as contas podem ser bastante distintas, e estamos em uma etapa muito industrial. Algumas dessas substâncias, como cerca de 6 mil, representam a maioria do volume de químicos que temos. Existem também 6 mil fármacos que são aprovados e existem, se estima, 2 mil espécies de plantas venenosas e outras 1.200 de animais venenosos. Há algumas estimativas sobre os falecimentos e as perdas de vida de anos saudáveis, acá apresentados com dados de 2016, e também algumas outras de uma outra publicação de mortes por mordeduras de serpientes, mais de 81 mil hasta 137 mil por ano. Además, sabemos que cerca de 20% dos suicídios se usam com plaguicidas. Então, vivemos em um mundo de muita proximidade com as substâncias químicas, pero com uma visibilidade questionável, porque sabemos que entre os câmbios fisiológicos, os efeitos adversos, as enfermidades, hasta uma intoxicação crônica ou aguda e morte, há um rango distinto de outras enfermidades comunicáveis que são positivas ou negativas. Então, temos menos visibilidade e nos gusta apresentar esse iceberg, porque o que vemos em termos de problemas, efeitos adversos em la saúde, é só uma parte
de toda a situação que pode ser muito mais problemática. Os centros de intoxicação estão bastante visíveis em alguns documentos de política internacional, como, por exemplo, é o Regulamento Sanitário Internacional, ou mesmo é o enfoque estratégico para a gestão de produtos químicos a nível nacional, e mais recente, que também resulta do enfoque estratégico, é a hoja de ruta sobre produtos químicos, em donde se nota que os centros de intoxicação estão bem ubicados em várias das áreas de ações listadas em las linhas, em las medidas que se devem tomar para a funcionalidade dos centros de intoxicação, que chamamos de CIATs. Então, garantizar os serviços, identificar produtos prioritários, fortalecer capacitações, fortalecer a toxicovigilância, enfim, há uma série de ações que estamos ao tanto de apoiar sempre que seja possível. Aqui ponemos algumas parcerias que temos, que devemos ter para a funcionalidade de um centro toxicológico. Então, desde a parte clínica, laboratórios, indústria, informação sobre medicamentos, outros setores do governo, organismos distintos de saúde pública, que devemos estar, em cada caso, muito especializado, ao tanto com esses profissionais e sectores. Então, creio que isso nos dá uma visão da complexidade que devemos ter nesse âmbito. Os centros de intoxicação são importantes interface entre os usuários e o que se pode fornecer em termos de informação. Podemos distinguir mais ou menos dois tipos de base de dados. Um, que são as chamadas, as consultas, atendidas por um especialista e que vão buscar informação em base de dados de substâncias. E nesse documento da OMS 2020 se encontra em um dos anexos um listado de base de dados de substâncias que se pode considerar. E, claro, cada um vai em los que têm mais afinidade de indústria, de produtos, de idioma para cada CIAT. Outra parte de dados são as consultas para conhecer a realidade, por que as pessoas, por que o personal médico faz as chamadas. Isso pode muito bem orientar em la planificação de los serviços para fortalecer o que seja necessário. Alguns exemplos de funções de los centros: coordenação de los suministros de antídotos e de antivenenos, que é o que estamos fazendo agora com esse trabalho, com esse webinário. Temos que ter em conta, sendo um serviço muito especializado, a parte de ensinança, informação, a parte de investigação, farmacovigilância e temas diversos que variam em cada país, em cada situação, e, claro, pensar em la cooperação técnica e relações de profissionais e de instituições, como temos acá com colegas de vários CIATs de la região. A parte de laboratório é também bastante extensa, bastante custosa, e há uma complexidade que muitos de vocês conhecem e que devemos sempre estar ao tanto. Por o tipo de laboratório, por o equipo, se tem, como trabalham os estándares de referência, como se pode obter pressupostos para reativos e consumíveis, a seleção de pruebas que se pode ter, quais são as normas e certificações e, claro, segurança, principalmente
do personal. Então, o trabalho de laboratório é uma parte muito importante desse tema de antídotos e antivenenos. Estamos também sempre muito cerca de los desastres e emergências. Então, por exemplo, no Regulamento Sanitário Internacional, as emergências químicas estão incluídas e, claro, devemos pensar sempre em la prevenção, la preparação, detecção e alerta, resposta e recuperação do desastre e emergências. Então, há vários pontos para cada um deles, não vou ler agora, mas les recomendo, principalmente para as pessoas que estão nestas linhas de trabalho, fazer uma capacitação com esses aportes. E nesse webinário vamos estar mais com antídotos e antivenenos e outros agentes utilizados no tratamento de intoxicações, e vamos ver um pouco também sobre a lista de medicamentos essenciais da OMS, como isso se ubica nesse contexto. Ao lançar esse documento, foram feitos por la OMS com materiais de vários países, principalmente de Ásia, uma coleção de fotos, de vídeos, de redes sociais, que comparto acá com vocês para possíveis visitas. Há vídeos e coisas. Desde o Programa de Seguridade Química da OMS, é o mais novedoso que temos, na semana passada, foi lançado o guia para diretrizes para tratamento clínico de exposição ao plomo, que sabemos é um metal que tem muita atenção há tempo, há muitos conhecimentos, há muito trabalho realizado e também uma interface entre todo esse conhecimento científico e também as políticas que queremos adoptar e ter. Sempre bajar os níveis de tolerância, os níveis recomendáveis, é um desafio, e esse guia traz muita informação, principalmente sobre as intervenções para a exposição e as intervenções para a parte clínica de tratamento, segundo níveis de exposição que estão cada vez mais baixos. Então, é um documento que havia bastante gente esperando. E foi lançado na semana passada, que foi sobre a Semana Internacional de Prevenção às Intoxicações por Plomo. Outros documentos recentes, também em um tema relacionado ao trabalho de CIATES, um pouco mais indireto, sobre o mercúrio, onde temos o convênio de Minamata e a mineria artesanal aurífera e de pequena escala, é uma fonte de emissão atmosférica e, por isso, com muita atenção no convênio de Minamata, e a OMS faz algumas recomendações para o desenvolvimento de uma estratégia de saúde pública, que é uma obrigação do convênio, e por isso temos um mandato especial. Todavia, sobre mercúrio, em OPS, no campus virtual de saúde pública, temos o curso que já foi com tutoria, e agora, nessa edição, está em forma de autoaprendizagem, tanto em inglês como em espanhol, para tratar do setor saúde em la implementação do convênio de Minamata. Isso é só um pouco de propaganda de nosso trabalho, e muito agradeço sua atenção, e caso necessário, claro, estamos à disposição para fazer mais interações. Muitas graças por sua atenção. Muchas gracias, Ana. Excelente la presentación, mucha información. Agradezco a todos los participantes que deseen hacer consultas, preguntas o aportes, lo puedan realizar a través del chat o del QIA, que es sobre las preguntas y respuestas. Las evacuaremos
luego de todas las presentaciones. Pasamos ahora a doctor Marcos, con la siguiente presentación. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. No sé si puede confirmarme si están viendo la presentación, María. Sí, perfecto, la estamos Sí, viendo. perfecto, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, ¿no? Muy buenos días, dependiendo de dónde estamos, muy buenas noches. De verdad, para nosotros es un gusto poder estar aquí con ustedes, compartiendo un poco las actividades de que OPS viene desarrollando, ¿no? Para la cooperación técnica a los países. Entonces, de verdad, este seminario realmente es una importante iniciativa que obviamente va a servir para todos nosotros que trabajamos con el tema de accidentes por animales ponzoñosos, envenenamientos, el trabajo con antídotos, como ya mencionó la doctora Ana. En fin, es una actividad bastante intensa, ¿no? Y siempre es bueno acordar, ¿no? Que la OPS es la agencia de salud pública más antigua del mundo, está creada hace casi 120 años, ¿no? Y trabajamos ahí en cooperación técnica ahí con todos los países de la región, y una región compleja, ¿no? Con más de 1.000 millones de personas, 1 billón de personas en sus contextos sociales, económicos, de desarrollo, y trabajar el tema de envenenamientos por animales ponzoñosos es así, ¿no? Un tema bastante complejo. Un poquito para que conozca un poco Panaftosa. Panaftosa es el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria de la OPS. Es el centro que fue creado en los años 50 para la erradicación de la fiebre aftosa, pero a lo largo de los años se fue incluyendo actividades como inocuidad de alimentos y resistencia a los antimicrobianos, y también la coordinación de programas de zoonosis y los accidentes por animales ponzoñosos y la coordinación de las redes. Bueno, es siempre bueno acordar, ¿no? Que el tema de accidentes por animales ponzoñosos, ¿no? Ya fue puesto en evidencia desde el año 2016, cuando la OPS, a través del Consejo Directivo, ¿no? Promulga la resolución del Plan de Acción de la Eliminación de las Enfermedades Infecciosas Desatendidas. Y ahí están que es necesario trabajar el tema de los accidentes por animales ponzoñosos, ¿no? Paralelamente, ¿no? La OMS y los colegas de Costa Rica y otros países han iniciado un proceso para que los accidentes, ¿no? Por mordeduras de serpientes, y aquí en nuestro caso en las Américas, por animales ponzoñosos, se incorporara a la lista de las enfermedades tropicales desatendidas, ¿no? Lo que fue logrado, y a través de una resolución de la Asamblea Mundial de Salud, de la Organización Mundial de la Salud, se incluye también, entonces, el envenenamiento por la mordedura de serpiente como un tema relevante y de importancia en los países, ¿no? Y paralelamente, acá en nuestra región, empezamos un trabajo con los laboratorios públicos productores de antivenenos, y aquí representados ahí varios países, ¿no? Costa Rica, México, Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, Brasil, Venezuela, Bolivia. O sea, aquí los representantes de los laboratorios públicos, ¿no? Productores de antivenenos. Fue una reunión que tuvimos en Instituto Butantan en 2018. ¿No? En 2019, entonces, la OMS lanza la Estrategia Mundial o Global, ¿no? Para la prevención y control de envenenamiento, y esa estrategia global, entonces, se está desarrollando, y la OPS y nuestras acciones ahí alineadas, entonces, a esa estrategia global, además del seguimiento que estamos haciendo aquí muy cercano con los países, con los programas
nacionales ahí de envenenamientos por serpiente, ¿no? Esa estrategia global tiene el objetivo de reducir en 50% las muertes, ¿no?, de personas ahí que sufren ahí la mordedura de serpientes, el envenenamiento, a través entonces de 4 pilares, ¿no?, que es el fortalecimiento de los servicios de salud, ¿no?, el aumento y mejoramiento de las coordinaciones intersectoriales, ¿no?, y la movilización de recursos, ¿no? La educación continuada, ¿no?, el empoderamiento, ¿no?, de las comunidades, ¿no? Y, sin duda ninguna, la provisión de antivenenos, aquí en el caso, ¿no?, seguros, efectivos, ¿no?, para el tratamiento de los accidentes por animales ponzoñosos. O sea, esos materiales todos estarán disponibles para ustedes ahí que vamos a disponibilizar. Como les comenté, entonces, se conformó aquí en nuestra región la RELAPA, entonces en el año 2018, y a partir de ahí estamos haciendo un trabajo muy continuo, muy estrecho con esos países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Venezuela, que son los países que poseen sus laboratorios públicos de producción. El objetivo de esta red es el intercambio, es el conocimiento, es el mejoramiento de las buenas prácticas de fabricación de esos antivenenos, además del intercambio técnico, científico y tecnológico, ¿no? Y el trabajo en redes, o sea, se está trabajando bastante en redes, que voy a enseñarles un poco más adelante, ¿no? Son 13 laboratorios de 9 países, ¿no? Bueno, existe entonces ya un listado, ¿no? Está en esa publicación que está en la revista de la OPS, de la Organización Panamericana de Salud, donde tenemos los laboratorios, ¿no?, y los tipos de antivenenos producidos por cada uno de estos laboratorios, además de la especificación, ¿no?, y la capacidad de neutralización ahí de cada uno de esos productos. O sea, ustedes tienen este acceso a esos productos, no solamente para accidentes de serpientes, pero también para accidentes. Esas 2 tablas son de serpientes, pero también tenemos la producción de otros productos, ¿no?, como suero antiescorpiónico, ¿no?, y accidentes ahí por arañas. Y todo eso está ahí en esa publicación. Y también disponible ahí en nuestras redes, ¿no? Como les mencioné, ¿no?, tanto la RELAPA y esos laboratorios y el trabajo conjunto que estamos realizando visa entonces el mejoramiento de las buenas prácticas, ¿no? Y existe un documento de la OMS que todos los laboratorios ya lo conocen, ¿no?, que es el documento ahí del Comité de Expertos en la estandarización, ¿no?, de los productos biológicos. Y ahí existe un anexo 5, que son las guías, ¿no?, de producción, control y regulación de inmunoglobulinas y antivenenos, ¿no?, para serpientes y otros antivenenos. Y es una guía de buenas prácticas, ¿no? O sea, desde la obtención del veneno ahí de los animales ponzoñosos, hasta la producción, la purificación, ¿no?, el envase, el control de calidad de esos productos, ¿no?, para ser utilizados ahí en nuestros servicios de salud. Y eso requiere, entonces, un gran intercambio. Tenemos varios grupos ya que ya venimos trabajando, ya hicimos algunos webinarios específicos con esos laboratorios. Estamos en el proceso, entonces, de seguir essa guia e ir atualizando. E, obviamente, aqui, quem são os protagonistas? São os próprios laboratórios que têm no sua expertise. Alguns laboratórios têm algumas condições de boas práticas de
de fabricación un poco mejores que el otro, entonces se está promoviendo este intercambio y eso tiene facilitado mucho, ¿no? Para que los laboratorios que aún necesitan mejorar sus buenas prácticas, así lo estén haciendo. Por lo tanto, es un trabajo bastante interesante con esta red, ¿no? Y eso facilita entonces el intercambio, el conocimiento técnico de esos procedimientos, ¿no? Como sabemos, ¿no? O sea, este aquí es solo para acordar entonces que cuanto más oscuro, mayor la cantidad de especies de serpientes, en el caso de importancia médica, o sea, de animales, de serpientes venenosas, ¿no? Y vemos aquí nuestros países, ¿no? De nuestro continente, prácticamente todos, con excepción de algunos, y algunos países del Caribe que no tienen ahí la presencia de serpientes de interés. O sea, realmente es un tema importante. Y eso, ¿qué genera? ¿No? Genera los accidentes, ¿no? Por animales ponzoñosos, ¿no? Y las muertes. O sea, hay varios estudios que hay algunas estimaciones. Aquí es uno de ellos, ¿no? Que en Latinoamérica tenemos entre 137,000 y 150,000 envenenamientos. O sea, eso de manera general, ¿no? Y una estimación ahí de 3,000 a 5,000 muertes, que es un número bastante elevado. Sin embargo, eso acordamos que esa es una estimación. Pero seguramente estamos muy cerca de eso, porque esos son los números de accidentes, ¿no? Por serpientes, ¿no? Ponzoñosas. Sin embargo, hay otros estudios, ¿no? Un poco más recientes que dicen que hay cerca de 60,000 notificaciones en las unidades. Entonces, esos son solamente los notificados. O sea, realmente deben existir muchos más que no son notificados. Y esos son los fallecimientos, desafortunadamente, notificados, ¿no? En la región por ese estudio, ¿no? Del doctor Chiposa que hace esa estimación. Entonces, para corroborar, nosotros hemos hecho entonces una encuesta en algunos países que han contestado, otros no han contestado, pero tenemos aquí también una estimación que corrobora más o menos con los estudios, ¿no? Tenemos entonces accidentes por serpientes en 2019, cerca de 48,000, ¿no? Por escorpiones, ¿no? 469,000 accidentes por escorpiones. Realmente, el accidente por escorpiones es un accidente que tiene un mayor número en nuestro continente. Obviamente, estos números reflejan los números más de Brasil y México, que es donde tiene mayor carga. Sin embargo, los otros países también registran accidentes por escorpiones. Nos vemos por arañas, 41,000. Lonomia, ¿no? Que es esa lagarta, ¿no? Que causa ahí accidentes gravísimos en algunas personas, ¿no? Casi 1,000, y otras especies aquí que podrían ser que no se logró identificar, hay 82,000. O sea, realmente el total 642,000 accidentes por animales ponzoñosos de esos países que informaron en 2019, ¿no? En 2020, el número no cambia mucho, o sea, hay un número más o menos, ¿no? Podríamos decir estable. Sin embargo, el número de óbitos aquí también es importante, ¿no? 157, acordando, notificados. Lo mismo se refleja con los escorpiones, 420,000, arañas, lonomia, ¿no? Y otras especies, ¿no? Siendo que realmente el número ahí sobrepasa el 500,000 de accidentes por animales ponzoñosos en nuestra región, y 479. O sea, la meta, ¿no? De acuerdo con que hemos visto, es que tengamos una reducción, ¿no? En 50% de la mortalidad. Pero también sabemos que el tema de los accidentes por animales ponzoñosos, muchas veces, obviamente, el óbito es un tema, o sea, yo podría decir casi que inaceptable, ¿no? Que en nuestra región la gente siga sin acceso, ¿no? A los antivenenos, pero también tenemos las discapacidades, o sea, eso también es otro problema,
las discapacidades provocadas por esos accidentes, porque muchas veces ustedes saben que algunas serpientes causan necrosis, entonces es discapacitante, la persona puede hasta perder un miembro, o sea, eso realmente es un impacto significativo y aún tenemos que medir este impacto, ¿no? De los accidentes, además de los óbitos, el impacto que causa. Entonces, eso tenemos que medir. Bueno, como ya les comenté, ¿no? O sea, el número aquí es más o menos un resumen de lo que ya comenté, pero seguramente hay una subestimación, ¿no? De esos accidentes y tenemos que mejorar mucho la vigilancia. Por eso también que estamos coordinando con los programas nacionales, porque los programas nacionales, o sea, de los ministerios de salud, muchas veces, yo podría decir la mayoría de los casos, están con los programas de zoonosis, ¿no? La mayoría. Obviamente, otros países tienen un coordinador específico que no está dentro del programa de zoonosis, pero sí está en el grupo de las enfermedades desatendidas, pero eso facilita porque nosotros ya trabajamos, ¿no? Con varios temas de rabia, equinococosis y otras zoonoses ahí con esos mismos coordinadores, lo que facilita y estamos entonces cada vez más estrechando esa coordinación, porque algunos países no tienen un programa de accidentes, muchas veces son a través, solo realizan las compras de los antivenenos, a través de los hospitales, entonces estamos apoyando a esos países a fortalecer sus programas nacionales, ¿no? Además del trabajo con los laboratorios. Entonces aquí solo un comparativo, ¿no? Que hubo una reducción, ¿no? De 2019 para 2020, ¿no? De las notificaciones, pero esa reducción puede ser por una serie de razones, ¿no? La pandemia, el acceso a la gente, a los servicios de salud, o sea, eso puede ser reflejo, ¿no? de la pandemia, podría ser reflejo de la pandemia. Pero lo que es interesante, ¿no? O sea, que ha aumentado el número de muertes. O sea, tenemos que reducir en 50% y de un año al otro aumentó el número de óbitos un 24%. Entonces, eso realmente es un número. Serpientes reduzca un poquito, pero las otras especies, ¿no? Hubo de animales ponzoñosos, hubo un aumento. Entonces, que realmente eso es un tema que sí tenemos que seguir con los países y llamar la atención a las autoridades, ¿no? Nacionales, a los gestores, porque realmente eso estamos yendo acá en la contramano, ¿no? De lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos que definitivamente estar trabajando cada vez más con esos programas y la conformación y el fortalecimiento de esos programas, ¿no? Estoy casi terminando. Aquí es solo para acordarles que la OMS lanzó recientemente, ¿no? Una plataforma, ¿no? Con datos e informaciones de las serpientes de importancia en cada una de las regiones. Es una plataforma viva donde la OMS invita a los especialistas, expertos en los animales ponzoñosos de los países, aporten información a este banco de datos, que es muy interesante, ¿no? Que registra. Entonces, nosotros ya hemos compartido eso con nuestros programas nacionales, con la RELAPA, que son los laboratorios productores de antivenenos, y es muy importante estar atento y siempre actualizando esos datos, ¿no? Bueno, ¿qué se espera para los próximos años, no? Seguir trabajando con la RELAPA para fortalecer las buenas prácticas de fabricación de los antivenenos, ¿no? Estamos también trabajando en un proyecto para una evaluación preclínica de la eficacia, ¿no? Neutralizante de los antivenenos producidos. Es una iniciativa que estamos esperando algún financiamiento, una colaboración con Wellcome Trust. Estamos trabajando mucho con eso. El doctor José María Gutiérrez de Costa Rica, que está apoyándonos y llevando este proyecto junto con la doctora Fan y los otros laboratorios. ¿Qué es eso? Traduciendo en medias palabras es saber
si el antiveneno fabricado en el país A neutraliza los venenos de las serpientes del país B, C y D. ¿Por qué? Diferentemente de los antídotos por productos químicos, de las inmunoglobulinas, por ejemplo, el suero antirrábico, ¿no? O otras inmunoglobulinas, los antivenenos son específicos para las especies y tenemos una cantidad de especies de serpientes en nuestros países. Por lo tanto, necesitamos saber si el antiveneno, voy a dar un ejemplo aquí, producido en Argentina, realmente neutraliza la serpiente de Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces, para poder promover entonces ese uso. O sea, este estudio es muy interesante que vamos a contar después para ustedes en los próximos días, ¿no? Y también estamos trabajando, ¿no?, con protocolo para la atención de las personas que sufrieron accidentes por serpientes. Es una especie de guía, porque cada país tiene su guía, pero muchos países tienen su guía un poco antigua, ¿no? Entonces, lo que queremos es que los países actualicen sus guías, ¿no? Y como les comenté, los programas nacionales. Para terminar, ¿no?, la OPS este año aprobó la política de una salud. Ustedes saben que una salud es la salud humana, la salud de los animales y la salud ambiental, ¿no? Y todo eso trabajado de manera intersectorial, ¿no?, multiprofesional, ¿no?, con varios ahí socios de universidades. O sea, tenemos que fortalecer esa política de una salud. Y los accidentes por animales ponzoñosos es una oportunidad porque tiene las cuestiones ambientales, ¿no?, del acceso a las personas, o entonces la invasión en áreas selváticas, y así por adelante. Tiene la cuestión de la salud humana, tenemos la cuestión de la salud animal para la producción de los antivenenos. O sea, es una excelente oportunidad que tenemos para aplicar, ¿no?, esa política de una salud, que es la política pionera. Embora el término una salud ya se viene hablando desde hace muchos años, la OPS es la primera región del mundo que aprueba por sus países miembros esta política. No voy a entrar en detalle de la política de una salud, ustedes pueden, porque hoy el tema, pero les invito, ¿no?, a que conozcan las 6 líneas estratégicas y donde cada uno de nosotros podemos colaborar ante esta política de una salud. Sobrepasé 2 minutos de mi charla, quiero pedir perdón, pero muchísimas gracias y estamos a la orden para cualquier otra información adicional. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Marco. No hay problema por el tiempo, estamos bien. Y agradecerte la presentación. Al final de todas las presentaciones ya tenemos unas preguntas para ti, así que a estar atento. Gracias. Pasamos a Carolina Guzmán, que va a presentar las experiencias del CIAT de Guatemala. Muchas gracias, María Noel. Buen día, buenas tardes o buenas noches a todos los asistentes. Voy a compartir mi pantalla y quisiera preguntar si se escucha y se mira apropiadamente. Sí, perfecto, Carolina. Bueno, muchas gracias. Antes que todo, un agradecimiento por la oportunidad de compartir la experiencia que hemos tenido en Guatemala con relación al inventario de antídotos y antagonistas, que realmente surge de la necesidad de saber en dónde tenemos qué antídoto, sobre todo cuando habían consultas al CIAT por algún caso en particular y alguno de los colegas en farmacia de hospital que necesitaba suplir un producto para un caso en particular. Entonces la experiencia inicia con un inventario de antídotos que se desarrolla por primera vez en el año 2014 y en el cual participan 16 hospitales. En ese momento, nuestra colega Margarita Ramírez, que en ese momento era nuestra estudiante en el ejercicio profesional supervisado, nos ayuda a diseñar un formato que permite que las y los colegas en los hospitales pudiesen responder. Era un formato en Word
que fue la primera versión que se distribuyó, con una lista de 38 compuestos que incluía antídotos y antagonistas. Esta lista había sido parte de una propuesta que luego fue consensuada por profesionales de CIATS de Chile, de Uruguay, de Panamá, de Nicaragua, de Argentina y de Guatemala, gracias al apoyo de la OPS y la OMS. Y entonces, el objetivo es organizar la información, identificar las necesidades y obtener los contactos directos de los enlaces por los casos de emergencia. Este es el grupo de colegas que en ese momento participamos en la actividad y que a partir de esta actividad surge esa revisión del documento que les comento, donde se incluye esta lista. Este año, en el año 2021, en seguimiento a todos los años y tomando en cuenta que en el año 2020, debido a la pandemia, no pudimos hacer este inventario, no porque no quisiéramos o no fuese necesario hacerlo, sino porque más bien los y las colegas a nivel hospitalario estaban ahogados en el tema COVID y nosotros desde el CIAT pues también trabajando en temas relacionados con COVID. Y el tema de la comunicación virtual, claro que facilitaba mucho, pero todos los años habíamos estado haciendo alguna actividad presencial, o por lo menos en los últimos años. Este año entonces se genera una jornada de antídotos donde se aprovecha, ya que asisten los colegas y las colegas que han participado en ese inventario, a presentarles una serie de conferencias. Otros años hemos tenido 3 o 4 conferencias relacionadas con temas que podían ser de interés a nivel hospitalario. Sin embargo, este año nos dimos cuenta de que la gente se saturó en el año 2020 de actividades virtuales y jornadas muy largas, era muy difícil que pudiésemos mantener la atención. Entonces, esta actividad pues era de un par de horas nada más y se tuvo la participación del doctor Erwin Castellanos por el tema de accidente ofídico, que es uno de los problemas que afectan en Guatemala y en la región de Centroamérica, sobre todo por el manejo del paciente, pero también por el conocimiento de los productos que deben suplirse de acuerdo al tipo de envenenamiento que se está presentando. En ese momento también la importancia de tocar el tema de Minamata, porque Guatemala es uno de los países que no ha ratificado el convenio. Entonces, pues bueno, la importancia de que los y las colegas supieran sobre estos dos temas y que se les presentara el inventario. En esta conexión se tuvo a 134 asistentes. ¿Y cuántas personas o cuántos hospitales participaron? Bueno, participaron 24 hospitales de 9 departamentos del país. Este es Guatemala. Y los departamentos son variados, ¿verdad? Dependiendo de la ubicación geográfica, podemos tener más o menos casos de intoxicaciones con plaguicidas o de envenenamiento ofídico o de exposición a otro tipo de contaminantes o de agentes, por ejemplo, medicamentos, que fue lo que se dio mucho a nivel de pandemia, ¿verdad? El uso de medicamentos o accidentes con productos de higiene. Sin embargo, como el objetivo de esta encuesta fue únicamente sondear qué antídotos están disponibles, en qué hospitales, quiénes son los responsables. Y he de comentarles también que este es un ensayo o una actividad que se desarrolla que no va como un inventario activo, no es en tiempo real, ¿verdad? Sino es una foto de lo que en ese momento se reporta. Sin embargo, es muy útil cuando tenemos necesidad de buscar antídotos. ¿Cómo fue la representación de los participantes? Se tuvo la participación de 15 hospitales públicos, 3 hospitales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 5 hospitales privados y un hospital que su especialidad son niños.
¿Qué fue lo que vimos en los resultados obtenidos este año? Bueno, vimos que en los 24 hospitales participantes se cuenta con vitamina K1 o fitomenadiona con sulfato de atropina. ¿Y qué pasa con el carbón activado? Deberíamos de haberlo tenido en los 24 hospitales participantes, sin embargo, únicamente se tuvo en 15 hospitales. El CIAT en Guatemala, que es en donde yo trabajo, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, suple de carbón activado a los hospitales que no lo tienen. Nosotros nos encargamos de hacer en algunos momentos recepción de donaciones de carbón o bien el plan era poderlo comprar para poderlo suplir a los hospitales que tuviesen necesidad. En este momento, debido a la pandemia, pues ha sido difícil el proceso de compras y no es factible por ahora suplirlo. Sin embargo, teniendo este registro va a ser mucho más fácil poderlo ubicar en cuanto lo tengamos disponible. Luego, en 23 de 24, vimos que no hace falta ninguno de los que están ustedes viendo en la pantalla. Sin embargo, ¿qué pasa con la N-acetilcisteína, verdad? Que es otro de los grandes ausentes y que debemos suplir porque los casos de intoxicaciones por acetaminofén no son pocas, no son la mayoría, pero tampoco es un número despreciable. Únicamente se identificó N-acetilcisteína en 9 hospitales o centros de salud de los que participaron. Y el inconveniente es que la N-acetilcisteína que han reportado es por vía oral, no es de uso intravenoso. ¿Qué pasa con los antídotos para metales, los quelantes? Únicamente en 4 y en 3 hospitales de los 24 tenemos disponibilidad de EDTA sódico cálcico y de penicilamina. Y en el caso de accidente ofídico, existe suero polivalente en 17 hospitales. Muy interesante el tema del abordaje del tipo de suero o del tipo de producto que tenemos en Guatemala. Son productos que pueden ser de origen de Costa Rica, del Instituto Clodomiro Picado, de México, del Instituto Bioclon, o del producto argentino BioCare, que está disponible todos para especies nativas de la región de Guatemala. Sin embargo, vamos a ver más adelante qué pasa con el otro tipo de serpientes. Con relación a los que solo están disponibles en un hospital, grata sorpresa tuvimos cuando encontramos pralidoxima en uno de ellos, porque teníamos muchos años de no tener pralidoxima disponible, y en el caso de las intoxicaciones por plaguicidas organofosforados, únicamente se hacía el tratamiento de sostén o de terapia con atropina, ¿verdad? Como en muchos de los hospitales de la región centroamericana o inclusive probablemente de Sudamérica también. Anticuerpos antidioxina y dapsona también solamente en uno de los hospitales. Ahora, ¿cuáles no estaban disponibles en los hospitales o centros participantes? Pues vimos que los sueros, los antivenenos para accidentes por loxoceles, por latrodectus o por escorpiones no los tenemos disponibles. Tampoco para accidentes por corales no tenemos disponible los sueros. No es que sean muy comunes los accidentes con coral, sin embargo, con un caso que haya, es un caso que se necesita. No tenemos tampoco fomepisol, por lo que en el peor de las situaciones que tuviésemos algún envenenamiento, alguna intoxicación con metanol, no tendríamos posibilidad de poder atender con esta terapia. Y el caso del nitrito de amilo y nitrito de sodio, que tampoco los tenemos disponibles. ¿Cómo se presenta el documento? El día de hoy se está enviando el documento final ya a los y las colegas participantes en el ejercicio. Se envía el documento original con todos los anexos a los 24 hospitales participantes, únicamente a las colegas o a los colegas que lo respondieron, porque claro, tiene información que es confidencial, ¿verdad? Tiene datos de teléfonos y datos de correo electrónico de los colegas responsables. Y el documento se tiene a disposición en el CIAT para que cuando hay un caso de intoxicación y no es ninguno de los colegas que participaron, podamos ayudarles rápidamente. Esta es la portada del documento.
Y en ese documento se incluye el compilado por hospital y antídoto o antagonista presentado en una tabla así, que es una tabla dinámica. Los colegas pueden, dependiendo en orden alfabético, los 38 compuestos, en la columna de las X, aquí, y en la columna, y en la bueno, o en las columnas más bien, tenemos los nombres de los hospitales. Entonces, las personas pueden buscar y encontrar de acuerdo al antídoto o al antagonista que necesiten. Así, en orden alfabético por todos. Se incluye además en este documento un directorio de las profesionales responsables por cada hospital que participan en el proceso con su información, y también se incluye un folleto donde se hacen las indicaciones sobre el uso de antídotos según los cuadros en orden alfabético. Entonces, cuál es la dosis, cómo deben prepararlo y en qué caso se utiliza, y se incluye además una directriz sobre la disponibilidad de antídotos para los servicios de emergencia, cuáles deben estar idealmente disponibles inmediatamente, cuáles pueden estar a cierta distancia, y esto está basado en el documento que se genera en Inglaterra para los centros de información toxicológica. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de este ejercicio que hacemos? Idealmente lo quisiéramos hacer 2 veces al año. Han habido años en que lo hemos podido hacer así. Este año fue solamente una vez, que identificamos las necesidades de abastecimiento de antídotos y antagonistas en hospitales participantes, y ellos son los quelantes. El tema del carbón activado es un detalle muy importante que no puede faltar. Antivenenos para elápidos, para loxoceles y latrodectus. Es necesario mantener el inventario periódico e idealmente en tiempo real, como tiene el modelo europeo, ¿verdad? Que tienen un proceso dinámico, de manera que en tiempo real o casi real es factible saber qué hay, en qué lugar y quién es el responsable. La comunicación con otros centros toxicológicos de la región genera apoyo en casos donde se necesita el uso de antídotos, y eso lo hemos podido ver a través de la red CIATOX. La red CIATOX es la red de centros toxicológicos de Centroamérica, y a través de la red TOXLAC, que es la red de toxicología de Latinoamérica y el Caribe, porque nos ha permitido poder ubicar productos en otros países y ser trasladados por medio de OPS en algunos casos, o por medio de los ministerios de salud en otros, para que el paciente pueda ser atendido. Los agradecimientos de este proyecto, de este trabajo, a los colegas responsables del abastecimiento de antídotos en los hospitales y clínicas de Guatemala que participaron en este proceso y que es periódico. Al equipo de colegas del CIAT en la Universidad de San Carlos, que apoyan este proceso de registro desde el año 2014, y a los colegas de los CIATs de la región y a OPS, OMS, que nos han apoyado en el proceso cuando se ha necesitado abastecimiento de antídotos. Muchas gracias. Yo creo que yo ahorré aquí los minutitos que le faltaron al doctor previamente. Así que les agradecemos. Ellos son parte del equipo del Departamento de Toxicología en la Universidad de San Carlos, y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de la red CIATOX y del CIAT de la universidad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Carolina. Tenés un mensaje de una maravillosa presentación. Creo que era muy importante esta presentación. Yo mañana, cuando tengamos la segunda instancia de este webinar y presente un poco el trabajo sobre inventarios de la base de datos de antídotos y antivenenos de América Latina, me pareció muy buena esta experiencia que me contaste en la entrevista, y que me gustaría que esto pueda ser replicado en otros países, porque me pareció de sumo interés y de una importancia muy maravillosa en realidad para que puedan ser copiadas. Por eso fue la invitación y te agradezco infinitamente.
Con gusto, gracias. Gracias, Carolina. Bien. Ahora continuamos entonces con Fan Huy, que ya la presentamos, y va a hablar sobre la colaboración entre los productores de antivenenos. Adelante, Fan Huy. Muchas gracias, María Noel. Inicialmente me gustaría agradecer la organización de este seminario por la invitación, por la oportunidad de compartir la experiencia de los laboratorios productores públicos de antivenenos en América Latina. Marco ya ha adelantado muchas de las informaciones, por eso me toca solamente complementar algunas de ellas. Sobre todo, decir que el Instituto Butantan, que completa en 2021 120 años, viene ya, por eso, a más de un siglo trabajando por la salud pública y compartiendo con otros laboratorios también, que tiene algunos más o menos edad que nosotros, pero todos con el espíritu de solidaridad y también con un objetivo muy claro de disminuir las muertes, las discapacidades, como ya también ha comentado Marco. Aquí, solamente para recordar, los laboratorios públicos productores de antivenenos en América Latina, en 2018, cuando hicimos este seminario en Butantán, habían 12 laboratorios representados por 9 países. De ese seminario salió una publicación donde cada uno de los laboratorios presentó sus datos de producción, los tipos de antivenenos, su capacidad productiva, el tipo de inmunoglobulina que se produce, si el producto es líquido o liofilizado, los venenos utilizados en la inmunización de los caballos, las especificaciones de potencia y sobre todo una discusión muy interesante y muy importante acerca de las propuestas para fortalecimiento de esos laboratorios. También Marco ya ha mencionado la importancia de las BPMs, de las buenas prácticas de manufactura, que hoy tenemos muy fuerte para cada uno de los laboratorios. Y la idea es que, aunque tengamos algunos con capacidad mayor, otros menor, algunos que produzcan más o menos, que esta red se conforme de una manera que podamos seguir como un conjunto de laboratorios involucrados en hacer con que las metas, los retos de la OMS para 2030 se logren. De esos datos de esa publicación y del seminario hecho en 2018, aquí presento algunos datos que son tal vez de interés para quien después quiera hacer una consulta de dónde encontrar, qué tipo de antivenenos encontrar producidos por cada uno de los productores. Así que listamos 29 tipos diferentes de antivenenos ofídicos. La mayoría, por supuesto, son para envenenamientos por bótrops, que tienen nombres populares diferentes dependiendo de cada región, de cada país. Algunos que son específicos solamente para un género, o otros que son también tienen una capacidad neutralizante para 2 o 3 géneros, incluso uno que también es capaz de neutralizar los 4 principales géneros de serpientes venenosas de Latinoamérica.
Aquí la lista de los países, de los laboratorios y de los productos. Se ve que los nombres cambian, ¿no? De acuerdo con el laboratorio, pero lo que es importante es saber si necesitamos de un antiveneno para tratar un envenenamiento botrópico. Podemos contar con esta lista grande de productos, productores y de países. Esta distribución es un reflejo de la distribución de las serpientes, de los principales géneros de serpientes causadores de envenenamientos humanos. La proporción tal vez no sea tan parecida con lo que hemos visto en los casos, en las notificaciones, en los reportes de accidentes, pero de todas maneras vemos que la minoría de los laboratorios son los que tienen de facto antivenenos anticoral o contra envenenamientos por serpientes del género Micrurus. Lo mismo pasa para los antivenenos contra las laquesis. Aquí en una parte por su distribución más, no tan restrita, pero más delimitada a la región amazónica de Sud y Centroamérica. Para los otros animales ponzoñosos también vimos que el número de países, de laboratorios y de productos disminuye. Ahí hay yo creo que una necesidad grande para que trabajemos de manera a aumentar sobre todo los antivenenos para envenenamiento por escorpión o por escorpiones, porque como ha mostrado Marco, el número de accidentes ha aumentado mucho en los últimos años. Para las arañas, los tres géneros, Loxosceles, Phoneutria y Latrodectus, tenemos de facto muy pocos laboratorios, muy pocos productos y solamente 2 que producen el antiveneno para envenenamiento por las orugas que conocemos como Lonomia. Y aquí también lo mismo, cuando vemos cuáles son esos productos, cuáles son los productores que disponen, que tienen capacidad productiva y que declararon su producción para ese tipo de envenenamientos. Perdón. Con respecto al tipo de inmunoglobulina que se produce, eso es un tema que ahora para nosotros no es tan importante porque vemos que prácticamente la mitad de los productores producen sus antivenenos por el fraccionamiento del plasma o para la purificación, perdón, de plasma, manteniendo la inmunoglobulina íntegra o entera, la IgG completa. Y otra mitad se produce por el fraccionamiento del plasma, obteniendo fracciones fiabelina 2. ¿Por qué no es tan importante para nosotros hoy en día? Porque la diferencia que podría haber en términos de reacciones adversas no se observa de un producto al otro. Es decir, que la frecuencia de reacciones adversas de un paciente o de un grupo de pacientes que reciben el antiveneno producido por la IgG entera no es diferente de los pacientes que reciben antivenenos producidos por fiabelina 2. Aquí un ejemplo que también ya ha sido comentado con respecto a la especificidad de los venenos, que depende, por supuesto, de la distribución geográfica de las principales especies en cada país o en cada región. Aquí vemos una lista de venenos de diferentes especies de Botrops
y por cada producto o por cada laboratorio productor, qué venenos utilizan en el pool para inmunizar los animales que producen esos anticuerpos. Y vemos que el pool de venenos cambia, por un lado, de acuerdo con la distribución geográfica de estas serpientes en México, Centroamérica, o la parte más al norte de Sudamérica o más abajo. Es interesante comentar que tenemos varios productores en Brasil, es un concepto que desde la década de 1980 el Ministerio de Salud que coordena el programa de atención, de vigilancia y de distribución de antivenenos, también estandarizó las principales etapas, los procedimientos de producción. De modo que los 4 laboratorios públicos productores brasileños producen el antiveneno contra el envenenamiento botrópico con los mismos venenos, el mismo pool de venenos es que se utiliza y eso sale como un producto que es igual, sea de Butantan, de FUNED, de Vital Brasil o de CPPI, que son esos 4 laboratorios, en cualquier lugar de nuestro país en que un paciente necesite un suero antibotrópico, el médico va a saber que fue producido con el mismo pool de venenos. Pero también ya ha sido comentado con respecto a la posibilidad de utilizar un antiveneno que fue producido a partir de un pool específico en un otro país, donde no necesariamente haya las especies que fueron utilizadas en la preparación de los venenos. Y ya un estudio muy bonito que fue publicado en 2010, que mostró que estudió la eficacia preclínica de los antivenenos producidos por diferentes productores de América Latina. Esas marcas, esos X rojos, señalan los países de América Latina donde no hay producción propia hoy. Y tal vez para esos países sea importante mirar esos datos y tener como una herramienta, como una base para decidir por cuál sería un antiveneno adecuado. Pero eso va a hablar mañana Dr. Gutiérrez con mucho más propiedad. Aquí les muestro también en este seminario cuando cada uno de los laboratorios presentó su capacidad productiva. Vemos que la América Latina tiene una capacidad de producir casi 1.500.000 viales o ampollas. Esos son datos de 2018. Algunos de esos laboratorios no estaban con su capacidad total o mismo otros que estaban con actividades interrumpidas para reforma de las fábricas, en fin. Es posible que este número sea todavía, podemos actualizarlos y tener una cantidad mayor. La gran mayoría de nuestros productores siguen produciendo sus antivenenos en la forma líquida y tenemos al menos 2 que suministran productos en la forma liofilizada, que es México y Costa Rica. Es decir, que por esa característica de los productos producidos en la forma líquida, todos necesitan
serem mantenidos em temperatura de mais 2 a 8 graus. Isso pode ser uma limitação para hospitais mais aislados, para centros de saúde onde a cadena de frio não seja tão eficiente. E desse seminário saíram várias propostas. A principal, por supuesto, foi a formação desta rede coordenada por el Centro Panaftosa. Outras iniciativas antes já han sido desarrolladas em projetos específicos, como de JICA, que é a agência japonesa de cooperação, como el CITED, que é o Centro de Tecnologia, um fundo espanhol, como projetos de OEA, que foram coordenados por Dr. Gutiérrez. E aí que quando nesse seminário se propuso a formação da Relapa, todo foi de uma maneira muito natural, que estes mesmos laboratórios já involucrados com projetos anteriores, pensávamos que não haveria outro caminho sino conformar esta rede para fortalecer o papel, o rol de los laboratórios públicos de antivenenos, inicialmente com esta certificação das BPMs, que é tão importante hoje em dia, e fortalecer também a capacitação do personal técnico, no solamente en los procedimientos, los procesos, pero también estimular la investigación y desarrollo de nuevos procesos, de nuevos productos. El tema de control de calidad también sumamente importante para quien produce los métodos de control de calidad, as alternativas para diminuir o número de animais de laboratório, o processo de liofilização também, que hoje sabemos que para determinadas regiões de Latinoamérica se necessita um produto que não requiera refrigério. Enfim, várias propuestas foram discutidas. Quando sobreveio a pandemia de Covid-19, e aí vimos que alguns dos laboratórios tiveram que diminuir suas atividades, seja porque destinaram seu personal ao enfrentamento da enfermidade, sea porque tuvieron dificultad con materiales, con la estructura, pero también tuvimos laboratorios que no solamente mantuvieron su capacidad productiva, como algunos que la incrementaron. De todas maneras, desafortunadamente no alcanzamos aumentar la producción, que era nuestro deseo, pero en ese momento, cuando se hizo la encuesta con los laboratorios, que pasaba con cada uno de nosotros en medio a la pandemia, se estableció o se conformó las prioridades para ese año, que sería retomar as propostas que hicimos em 2018 e actualizá-las para este ano, que seria fazer com que a proposta de estudo preclínico, uma continuação daquele que já ha sido desenvolvido, pueda agora complementar o mapa de los principales antivenenos a serem utilizados na América Latina, e nesse momento todavía para envenenamentos por serpientes, para aranhas, para escorpiões. Eu creio que necessitaremos mais tempo e quizás uma parte 3 ou 4 desse estudo.
La traducción de las guías ya fue comentada por Marco y estimular cada vez más la plataforma virtual para intercambio de informaciones con esos grupos que han sido conformados. En términos de demanda, lo que vemos es que algunos productores, y es un ejemplo que yo conozco porque tenemos mucha interacción con el Instituto Clodomiro Picado y sabemos que tiene un importantísimo rol, no solamente en el atendimiento de la demanda nacional, sino también de Centroamérica, a otros países de Sudamérica, en determinados momentos de la historia, cuando uno u otro país no tenía capacidad total de producir para atendimiento de la demanda nacional. Clodomiro Picado siempre ha correspondido con la expectativa. El Instituto Butantan, donde yo trabajo, también tenemos algunos ejemplos de cómo hemos contribuido con otros países, ofertando por medio, muchas de las veces por donación, sobre todo de los antivenenos que son producidos en una escala más pequeña. El suero o el antiveneno escorpiónico, el antilonómico y el anticoral para esos países como está ahí listado. Y ahí también llama la atención para otras inmunoglobulinas equinas, que son las antitoxinas, sobre todo el suero antidiftérico y el suero antibotulínico, que ni son antivenenos, ni, bueno, podemos considerar un tipo de antídoto, ¿no? Que por la necesidad, y sabemos también que el tiempo decorrido desde la inoculación de la toxina o de las toxinas animales o bacterianas es fundamental para el éxito en términos del tratamiento, ¿no? De modo que ese tipo de emergencia nos causa mucho estrés, ¿no? Porque sabemos que cuanto más tiempo lleva para el antiveneno llegar al paciente, mayor es el riesgo de complicaciones y de muerte. Y en esos casos logramos atender esta imagen del niño que nos ha agradecido por hacer llegar el suero antilonómico a Perú, nos emociona y nos hace pensar que esto es un camino que debemos seguir. Pero también podemos pensar en otras posibilidades, como conformar bancos o contribuir para bancos nacionales, regionales de antivenenos. También hemos discutido con Panaftosa la oportunidad de ingresar en el fondo rotatorio o en el fondo estratégico con algunos de esos productos que pueden tener un interés estratégico en la región. Y por fin, un ejemplo que también quería traer para todos es un caso que no fue de cooperación internacional, pero muy emblemático de cómo trabajamos y cómo necesitamos actuar muy rápidamente para tratar pacientes envenenados. Ese fue un caso que ocurrió el año pasado. Aquí la descripción bien resumida del caso, pero un coleccionador de serpientes exóticas fue mordido por una maya, que es una serpiente no de Brasil, no del continente americano, pero de Asia. Este chico la mantenía en su casa y la mordió la serpiente. Presentó síntomas
neuroparalíticos, porque essa serpiente é um lápido, e buscou um hospital, e esse hospital buscou a nós outros em Butantã. Uma vez que entendimos que se tratava, e por supuesto se indicava o uso de antiveneno, a questão seria onde estaria, como haríamos para llegar, para hacer com que este antiveneno llegara a mais de 800 quilômetros de distância de onde estávamos. Por suerte, temos algumas dessas espécimes em laboratório de herpetologia de Butantã por um projeto de investigação. E como há biólogos que manuseiam essas serpientes, é imperioso que tenhamos o antiveneno específico. E lo compramos do produtor de Tailândia e por isso tínhamos em estoque. Pero era solamente para um tratamento, de modo que a escolha seria, se enviamos a esse paciente, quedamos sin caso tuviéramos algum empleado, algum técnico ou investigador mordido por ella, por uma espécie semelhante. Sin embargo, apesar da dúvida, o paciente estava ali e necessitava o tratamento. Se não enviáramos, poderia ser que viera a desfalecer, de maneira que a decisão foi se enviamos o antiveneno, e 6 horas depois do contato, o paciente recebeu, iniciou o tratamento com antiveneno. 3 dias depois saiu de alta da UTI e sem nenhuma complicação, sem nenhuma sequela. Aí também um papel imprescindível do Centro Panaftosa, do Ministério de Saúde do Brasil, que seguiu, que nos acompanhou todo o tempo nesse caso, e Panaftosa nos regalou não somente o antiveneno utilizado, as doses utilizadas para tratamento deste caso, sino também um antiveneno para um vipérido, também de Ásia, porque, em realidade, quando este caso ocorreu, se descobriu que este chico, además de manter uma naia, também mantinha um vipérido asiático em sua coleção. De modo que hoje, não intencionalmente, mas hoje temos ao menos 2 tipos de antivenenos para serpientes exóticas de nosso continente. E para terminar, os retos para 2030, no que toca aos laboratórios públicos produtores, é fazer com que a quantidade de antiveneno disponível, não somente a quantidade seja maior, mas também a qualidade, porque a OMS vai a fazer um trabalho com os produtores que puedan contribuir para solucionar a crise de abastecimento de antiveneno, sobretudo em África, em Ásia, e fazer com que esses produtos sejam os mais efetivos, né? E também garantizando, por supuesto, a segurança mais seguros possíveis, para que as reações que sabemos que podem ocorrer sejam cada vez em frequência menor. E isso é uma interpretação que eu trago também para todos os laboratórios, como nesse trabalho conjunto de los países, que é uma demanda para nós que tenhamos, porque esse conjunto de laboratórios tem a capacidade
de atender la demanda de 100% de la demanda regional. Suministrar a países sin producción o con producción insuficiente. Hacer con que los laboratorios que no están produciendo integralmente vuelvan a su capacidad máxima. Y obviamente en un futuro, después de solucionar o después de tenermos el continente latinoamericano con todos los productos necesarios, ahí sí cooperar con otros continentes para la producción de antivenenos específicos. Eso es lo que yo quería presentar, agradeciendo nuevamente la invitación y me pongo obviamente a la disposición para alguna discusión o preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, gracias, Fan Huy. Ahora vamos a pasar al espacio de las preguntas o comentarios que hemos recibido en el chat y en el question and answer. A los panelistas hay unas cuantas. Una de las primeras que apareció a partir de un comentario de Westermeyer a la doctora Ana Boggio sobre las formas de disposición final de equipamiento en desuso con plomo de los hospitales. Ana, creo, por lo que viene en los comentarios, enviaste un enlace de información que bueno, te agradeció, pero si querías comentar algo más sobre este tema. Sí, o sí. darle un redondeo, por lo menos. Sí, muchas gracias por la pregunta y por la oportunidad de respuesta. Quisiera solo recordarles que el plomo, como el mercúrio, como outros metais, são elementos naturais e, por lo tanto, não é factível hacerlos desaparecer, como se pode fazer com plaguicidas, ao inactivar, ao desestabilizar todas as moléculas. Então, com plomo, é um exemplo também que devemos fazer armazenamento adequado ou uma desestabilização química. Por supuesto, vem com montão de outras coisas que também têm que levar em conta ao fazer o armazenamento. Não veio literatura específica sobre plomo da OMS, pero alguns mais genéricos, como esse de reciclagem de bateria plomo ácido, pode ter algo de interesse, e também isso de resíduos de basuras de serviços de saúde, que pode ter algo mais. Pero se quer, podemos continuar com mais búsquedas por e-mail, por outros meios. Muitas gracias. Gracias, Ana. Para el doctor Vigilato, una pregunta de Roth, perdón. Cuando se refiere a mortalidad por otros, ¿a qué especies de animales venenosos se refieren? Himenópteros, acuáticos, y si tienen datos de los grupos que generan estas muertes. Sí, muchísimas gracias, doctor Roth. Es muy importante esa pregunta porque definitivamente cuando se marca otros es porque los sistemas de vigilancia de los países no han logrado detectar cuál sería la especie involucrada. Entonces, sí, pueden ser los himenópteros, ¿no? Las abejas, pueden ser por accidentes, por algunas arañas que no se conocen, puede ser accidente por serpientes que no se logró identificar, o mismo escorpiones, puede ser accidentes, ¿no? Por los animales acuáticos, que también sabemos que causan ahí accidentes, principalmente en Chile, ¿no? Hay bastantes accidentes por animales acuáticos, entonces podría ser todo eso. Por eso que es muy importante, ¿no? Que los sistemas de vigilancia de los países logren, ¿no? A detectar y tengan ahí una manera de poder identificar, caracterizar cuál es el animal ponzoñoso involucrado,
por eso ese trabajo con los países para fortalecer y los países que no tienen, ¿no? Crear un programa nacional justamente para que sus servicios de epidemiología, de vigilancia epidemiológica puedan detectar eso y sacar, ¿no?, de las dudas de cuáles serían esos otros animales. Pero eso todo que usted menciona es bastante importante. Y sí, hay, por ejemplo, en Brasil, que yo sé, hay bastantes accidentes por himenópteros, ¿no? Y seguramente en otros países también hay, ¿no? Y esos registros tampoco son al detalle que necesitamos. Pero excelente levantar este tema. Muchas gracias. Gracias. Y aprovechando dos comentarios sobre el suero antilonómico, uno de los participantes dice que el INS, que creo que es el de Colombia, el Instituto Nacional de Salud, está produciendo antimicrurus y antilonómico. Y en otro comentario de Natalia Casas, habla de que en Argentina está necesitando el suero antilonómico, ya que no hay una producción en este país. Es un accidente que está en aumento, está incrementando la aparición. Sí, de verdad, ¿no? Las zoonómias, ¿no? Las orugas realmente vienen representando ahí un aumento y los países están logrando detectar. Pero sí, sin embargo, de nuevo, ¿no? En algunos países no hay la opción para registrar, ¿no?, los accidentes por otros animales, ¿no?, como la zoonomia, los propios arañas y así por adelante. Entonces, es importante. Solo para comentar que en la publicación que yo enseñé, ¿no?, sobre la relapa y que la doctora Fan detalló, ahí tiene toda la producción y qué produce qué, ¿no?, de los laboratorios. Y sí está el INS con la producción de zoonomia y también de micrurus, ¿no?, que comentó ahí Coral, ¿no?, el doctor ahí del INS. Entonces, realmente es un tema que hay que poner esa atención, ¿no?, y certificar. Y en relación al pedido de la doctora Natalia Casas, ¿no?, yo veo que también está presente en la reunión, ¿no?, la doctora Lucia, que es de Brasil, y también ya vamos a hacer la consulta a ver si Brasil tiene en stock y pueda ahí proveer para Argentina. Es Muchas que lo gracias. quería comentar, sí, Marco, que la necesidad de suero antilonómico en Brasil ha estabilizado en un número de viales al año, de modo que el productor, que somos nosotros de Butantan, tienen capacidad, sí, en caso del Ministerio de Salud no haber stocks remanescentes o excedentes para donar. En algunos casos también hemos donado por medio de Panaftosa. Ya tuvimos oportunidad de hacer esta triangulación, digamos, para que esos países que necesitan y para que nuestros productos que están disponibles alcancen la población. Y leo también aquí el comentario del doctor Flávio Dorado, ¿no?, que también del equipo de Brasil. Están chequeando los stocks, doctora Fan, y cualquier cosa coordinamos o con el Ministerio o con Butantan. Muchas gracias por el ofrecimiento. Perfecto. Sí, también de Rosa hablaba de si el incremento de las zoonomias, hay un número exacto como para definirlo como un incremento, como que hay un aumento. Ese tema de los nombres es muy interesante y totalmente desconocido, yo diría. Los cambios climáticos probablemente tienen mucho que ver con el aparecimiento o desaparecimiento de esas orugas, ¿no? En Brasil tuvimos un boom de estos accidentes en fines de los años 80, inicio de los años 90, y una disminución gradativa desde 1900, el final de los años 1900, de modo que entramos los años 2000 con un número estable y desde entonces no hemos tenido
al menos nosotros una demanda para incremento de la producción y del abastecimiento. Es posible que dependiendo de la región donde hay un cambio más importante, el desmatamiento de áreas nativas muy probablemente están asociados a eso. Y lo mismo para los escorpiones, que hoy son accidentes más urbanos que rurales, por todas las alteraciones que hemos visto en la ciudad, con infraestructura precaria, con un desmate muy grande, y también no se encuentra más tanto los predadores de esos animales, de modo que en la ciudad los escorpiones encuentran las cucarachas, que son animales preferenciales. Entonces yo creo que tanto lonomia como escorpiones son ejemplos de animales que pueden impactar las poblaciones humanas y que tienen como pano de fondo algo de los cambios climáticos. Bien, sí. Bárbaro, perfecto. Para Carolina Solares García habla de la felicidad que el Toxin-Lantin del 2014 resultara en una iniciativa y los resultados tan importantes que se están visualizando, ¿no? Sí, así es. Esa reunión fue muy importante porque el ejercicio de compilación se hizo precisamente como un primer ejercicio que fue presentado en esa reunión, en el Toxi-Latin, y a partir de ahí fueron las reuniones que luego seguimos teniendo por correo electrónico, algunas y alguna otra presencial, y luego en el proyecto Red Tox, que es el de la red de centros toxicológicos de Centroamérica, que fue un proyecto que tuvimos toda el área centroamericana con nuestro CIAT y el apoyo de OPS, OMS con fondos de SAICON. Se logró tratar de hacer otra vez el ejercicio, solo que a nivel de Centroamérica. Obtuvimos algunos resultados, sin embargo, necesitamos hacerle seguimiento, ¿verdad? De manera que todos los países participen con sus hospitales para que la base sea mucho más grande, y tendríamos que hacerlo con más periodicidad, ¿verdad? Ya veremos, como tú planteabas, la opción de que lo podamos hacer desde la plataforma de OPS para que pudiésemos tener casi en tiempo real información útil para todos. Esa sería una meta Esa sería de una mucha meta. dicha para poder alcanzar, ¿verdad? Bueno, Ajá. esa es la idea de este trabajo y de presentar todas estas experiencias, el de poder no solamente compartirlas, sino tener un sitio en donde irlas a buscar y cuando las necesitamos. Creo que eso es a lo que apunta todo este webinar y este trabajo. Una pregunta que apareció después era si los resultados de este inventario es compartido con las autoridades sanitarias encargadas del diseño público con miras a garantizar la disponibilidad de antídotos en los centros de atención. Sí, al mismo tiempo que se comparte con las colegas y los colegas que participaron en el inventario, también se comparte sin incluir la información confidencial con los encargados, que son colegas también, del tema de las compras y el abastecimiento, para que ellos estén enterados de las necesidades que hay a nivel hospitalario y que promuevan para que en el año siguiente o en el siguiente ejercicio participen más hospitales. Mientras más participan, más podemos saber, de acuerdo al área geográfica, las necesidades que puedan tener, porque si bien el sistema de compras es solo uno, cada hospital debe hacer su propia gestión. Entonces, si dentro de digamos, el registro central no aparecen los productos, como es el caso de los antivenenos, entonces para ellos es difícil poder acceder a la compra, aunque los necesiten. Entonces, todo eso debe ser una comunicación como que fueran engranajes, ¿verdad? Que puedan correr y se comunica al ministerio y al Seguro Social para que ellos estén enterados. Bien,
Gracias. Sergio Recuento pregunta, en la era de productos moleculares sintetizados en laboratorio, ¿existe en la actualidad algún desarrollo para producir moléculas de antivenenos ofídicos de manera sintética? En teoría, estos productos pueden producirse de manera masiva y potencialmente a menor costo y sin contacto o uso de animales. Sí, hay desarrollo, hay varios proyectos, iniciativas para producir toxinas recombinantes, anticuerpos recombinantes también. Sabemos que para los envenenamientos ofídicos es un poco más complicado porque el veneno tiene diversas toxinas que interactúan o sinérgicamente o que tienen alguna interacción para provocar el envenenamiento. De modo que no será una tarea fácil, pero está en la agenda del área de desarrollo de los laboratorios, juntamente con universidad y otros centros de investigación. Yo particularmente creo que no será en poco tiempo que podremos convertir toda la producción sin animales. Yo creo que una transición donde tengamos productos producidos derivados de equinos por su costo hoy menor que los recombinantes y poco a poco de acuerdo con el producto, de acuerdo con la capacidad de esos laboratorios, iremos por ese camino. Pero hay varias publicaciones de grupos, tanto de Costa Rica como Brasil, y en cooperación con centros de investigación en Europa, en Estados Unidos, y en México también hay un grupo fuerte que está estudiando este tema. Perfecto. De Rod pregunta si, ¿cuál era la especie de naja la que mordió al paciente? Si esa información está disponible. Sí, está. Si quiere tener ese veneno también, no era, porque está viva, sigue viva. Una Naia cautia, ¿no?, que es encontrada en India, la parte sur de Asia, ¿no?, India, Myanmar, Tailandia, toda esta porción del continente asiático. Y el antiveneno vino de Tailandia. De Tailandia. Bien. Cobra de Indochina, dice. Sí. No sé. Bien. Después hay otro comentario de Westermayer sobre el suero antiofídico polivalente Biol. Este es un suero antiofídico liofilizado en Argentina. Pienso que preguntará por qué no está como productor o como laboratorio. No, es que yo presenté los datos de ese seminario de 2018, donde no teníamos el representante de Biol. Solamente por eso, y también ya comentamos ayer, María Noel, y también tal vez para Marco, para Panaftosa, que sería oportuno una actualización de esos datos que obtuvimos años atrás. Y ahí me están diciendo que es un laboratorio privado, y ustedes, el conjunto de esta red de laboratorios son solo públicos, ¿no? Sí, ¿O privados sí. también? No, son públicos. Por ahora son públicos. Claro. Bien. Bárbaro. Gracias, Pangui. Amalia Laborde pregunta, estimada Carolina, en cuanto a la N-acetilcisteína, ¿disponen del producto original o formulaciones farmacéuticas destinadas a su uso como mucolítico respiratorio? ¿Son formulaciones magistrales o el uso es el producto que se usa como antimucolítico?
Sí, gracias, Amalia. El que está disponible en Guatemala es efectivamente la preparación oral, que es el jarabe, el mucolítico. En algunos casos se ha tenido la posibilidad de importar de México o de Costa Rica formulaciones IV. Sin embargo, sigue siendo una necesidad grande porque lo que reportaron en el inventario corresponde al presente en las formulaciones orales. Entonces, realmente es como que no hubiera, ¿verdad?, el producto disponible. Bien. Preguntas por aquí no tengo más. No sé si comentarios surgieron alguno nuevo. Maria Noel, volviendo a la lonomia, yo he visto que hay una pregunta: ¿qué especie de lonomia utilizamos en la producción del suero antilonómico? En Brasil, predominantemente de lonomia oblicua, que es la especie más frecuente. Yo sé que tal vez el compañero de Colombia puede complementar. La casanarensis es la especie del antiveneno utilizado para producir, o es la especie utilizada para producir el antiveneno en Colombia. De cualquier manera, las experiencias que hemos logrado alcanzar con el envío de antiveneno brasileño a Perú, a Colombia y a Argentina, y a Guayana Francesa también fue una experiencia muy interesante. Nos ha mostrado que el antiveneno nos parece efectivo, porque los pacientes recuperaron del envenenamiento sistémico que presentaban. Pero creo que sí, la idea de hacer estudios conjuntos con esos laboratorios que producen, que tienen diferentes tipos de veneno, no solamente para serpientes, para otros animales, es necesario hacer para que tengamos una seguridad mayor cuando vamos a utilizar un antiveneno producido en otro país. Bien, y pregunta de Rob, si se usara, me imagino, lonomia aqueous o algo parecido, ¿no serviría en teoría mucho más para neutralizar el veneno de la lonomia oblicua? No sabemos, Adolfo, vamos a estudiar. Hay que estudiar. ¿Hay alguna otra consulta o comentario? Porque ya estamos casi en la hora de terminar este webinar, para mañana seguir. A ver, Adolfo. Sí, el mecanismo es diferente, pero Claro. alguna neutralización cruzada puede ocurrir, de maneras que yo tengo más dudas que certezas. Bien, perfecto. Bueno, agradecerle a los panelistas del día de hoy por la presencia y por todas sus presentaciones. Recibieron muchas felicitaciones por esta presentación. Nosotros vamos a seguir mañana en este webinar con otras experiencias, y presentando un poco más sobre este proyecto que intentamos llegar a buen puerto, que es un inventario sobre bases de datos virtuales, en el cual podamos todos tener toda esta información en un solo sitio, cosa de que podamos acceder, no sé si en forma real y en el momento, pero por lo menos que estas informaciones, dónde conseguir tanto antídotos y antivenenos, cómo hacer ese mecanismo, y también tenemos que ver el transporte, ¿no?, a través de la frontera, cómo podemos lograrlo para obtener esto, ¿no?, la facilidad y la atención de ese paciente intoxicado en la manera más adecuada, ¿no?, y oportuna. Bien,
Muchas gracias por la participación y nos vemos mañana a la misma hora, 12 horas de Washington. Les agradezco infinitamente esta participación. Muchas gracias, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Nos vemos. Chao.